Estamos aquí en la entrevista con Mayro Tom de Nicaragua 2.0. Nuestra temática es el movimiento de la gente dentro de las redes sociales, pero en el ámbito político. Primeramente vamos a hacerle una serie de preguntas a nuestro invitado. ¿Conoce algún antecedente de esta investigación? Lo que son los movimientos sociales en el ámbito político, pero en las redes sociales. Pues, alrededor del mundo sí, evidentemente en los casos de los movimientos sociales en Estados Unidos, en España, en el mundo árabe, sí han ocurrido, igual en Chile, pero en el caso de Nicaragua no conozco de una investigación concreta que se haya hecho alrededor del tema. Actualmente, ¿cuánto es el índice poblacional que ocupa el Facebook? Bueno, según lo que nosotros vimos, logramos encontrar alrededor de un 16% de la población entre los 14 y los 25 años de edad utiliza Facebook acá en Nicaragua. Además de lo que ustedes han promovido con Nicaragua 2.0, que es parte de una iniciativa social en las redes sociales, ¿ha visto algún otro grupo en el cual contribuyan ellos? No, es decir, evidentemente hay muchos otros grupos que también tienen presencia en las redes sociales. Yo creo que la debilidad pasa por el hecho de conocer las características básicas de cómo potenciar esos espacios para promover el debate de la gente, ¿no? Es decir, la mayoría de los grupos, por lo que yo he observado, y es una opinión personal, utilizan estos espacios como un canal de comunicación más, es decir, como un mero trámite. Entonces publican sus contenidos, pero no interactúan con la gente. Entonces, por ejemplo, las preguntas, las dudas de las personas se quedan en el aire cuando las hacen. Entonces, en los casos cuando una persona cuando los movimientos sociales pretenden tener participación en estos espacios, tienen que tener un equipo o al menos una persona dedicada de lleno a eso. ¿Me entiendes? Por lo menos ustedes han creado debates dentro de su red social y tienen un moderador que lo haga. Sí, nosotros, como Nicaragua 2.0, nos hemos dividido en equipos de trabajo. Uno de esos equipos de trabajo es el de comunicación, del que yo soy coordinador. Como coordinador, yo soy administrador de la página de Nicaragua 2.0 en Facebook, pero también hay otras personas que tienen acceso a la página como generadores de contenido. Es decir, somos al menos 3 personas las que estamos viendo y pendientes de lo que se publica allá y de lo que la gente dice. Nuestra política siempre ha sido que las dudas de la gente no se queden en el aire. Es decir, pero también tenemos siempre en cuenta, en el tiempo que llevamos administrando estos espacios, nos hemos dado cuenta de ciertas características o de ciertos trucos, por decirlo así, de cómo hacer que la gente interactúe. Por ejemplo, hacer preguntas. Si vos publicas un contenido, tenés que hacer una pregunta, es decir, preguntarle a la gente qué opina sobre tal cosa. Pero si vos solamente publicas el contenido, una noticia y ya está, la gente no dice nada, porque no está incentivando a la gente a que responda a alguna cosa. Es verdad que tienen muchas dinámicas dentro de lo que es Facebook, pero ¿se amplían más a otras redes sociales? Sí, en el caso de Nicaragua 2.0 nos limitamos a tres canales, que son Facebook, Twitter y YouTube, que según las estadísticas son los más utilizados. Pero en cada uno de los casos, es decir, no son canales separados en sí, sino que cada uno conectado con el otro. Por ejemplo, en el caso de YouTube, está anclado a la página en Facebook. Entonces, todos nuestros seguidores en Facebook pueden interactuar con el contenido en YouTube. Pero Twitter tiene una característica, por las características de la plataforma, el tipo de usuario que ingresa a Twitter es distinto al que ingresa a Facebook. Ya. Entonces nosotros, aunque tenemos menos seguidores en Twitter, estas personas, aunque son menos, interactúan más con el contenido que se publica en Twitter que las personas que interactúan en Facebook. Podríamos decir entonces que es más visto en el Twitter que en el de Facebook. No más visto, sino, como te digo, es decir, Twitter se caracteriza porque ahí concurren usuarios de mayor interés, ¿me entendés? Es decir, Twitter llega a gente específica con intereses específicos. Yo quiero seguir a tal persona. Por lo menos, ¿usted cree que se ha quedado rezagada Nicaragua en lo que es el ámbito de las redes sociales? No rezagada, sino que, es decir, teniendo en cuenta la condición económica, somos un país tercermundista,
es evidente de que en Nicaragua las redes sociales tienen menor impacto, es decir, pero la tendencia sugiere de que el crecimiento de las redes sociales es exponencial. Entonces, tarde o temprano todo el mundo va a estar utilizando Facebook. Y cuidado, Facebook llega a tener a tener cobertura nacional antes que el sistema educativo, que el sistema de salud. Creo eso posible también. Bueno, pasando a otra pregunta, sé que Nicaragua 2.0 ha incentivado muchos movimientos políticos en lo que es en Nicaragua, alrededor de Nicaragua, pero ¿usted cree que se alíen otros grupos a ustedes, al Nicaragua 2.0, y logre afectar eso en la política nicaragüense actual? Es decir, esa es nuestra apuesta. Es decir, nosotros no pretendemos ser los mejores, pero sí pretendemos ser diferentes. Y como tal, buscamos interactuar y crear alianzas con otras organizaciones. Es decir, pero eso no significa que pretendamos limitarnos al espacio virtual para hacerlo. Es decir, el espacio virtual como tal de nada va a servir si eso no es reflejo de un accionar que vos haces en la vida real. ¿Entiendes? ¿Podría ponernos usted un ejemplo de otros movimientos políticos en lo que es alrededor del mundo que han afectado el sistema político de ese país? No, bueno, lo que ocurrió en el mundo árabe con los casos de Túnez, de Egipto, de Libia. Lo que se dice al menos es de que las redes sociales sirvieron como mecanismo no solo de comunicación, de difusión, de movilización y de comunicación entre los manifestantes. Pero ¿por qué fueron tan importantes las redes sociales en estos casos? Porque además de ser ya dictaduras consagradas con muchas décadas en el poder, había una fuerte censura y limitación de la cobertura de los medios de comunicación locales e internacionales. Entonces, las redes sociales jugaron ahí un papel importante en tanto que permitieron visualizar el problema hacia el exterior y que el resto de todas las personas en el mundo nos diéramos cuenta de lo que estaba pasando ahí. Aunque no por ello significa que las redes sociales por sí mismas hayan sido el arma que sirvió para derrocar a la dictadura. Como te digo, las redes sociales es una herramienta más complementaria para potenciar el poder movilizador de las organizaciones. Actualmente en Nicaragua hay partidos políticos que ocupan esta herramienta. Todos, así que yo sepa, todos lo utilizan. Y de hecho, aunque parezca irónico, el que más lo utiliza, el que al menos yo he observado que lo utiliza con mayor fuerza y con mayor eficacia es el Frente Sandinista. Ya, el Frente Sandinista tiene sus páginas web, tiene página en Twitter, tienen páginas por distrito. La Juventud Sandinista tiene su Twitter, tiene su Facebook y generan movimiento, es decir, cosas que no he visto en los otros partidos. Pues lo tienen, pero lo utilizan con menos eficacia. Y es un fenómeno que se observa, por ejemplo, en Venezuela. El Partido Socialista Unido de Venezuela, en su página web vos encontrás manuales de cómo utilizar Facebook, de cómo utilizar Twitter, de cómo utilizar y crear una página, un canal en YouTube. Es decir, es un partido socialista, pero que tiene manuales e incentiva a sus militantes para utilizar esta herramienta. ¿Sería importante ocuparlo para los otros partidos políticos, esta herramienta, para salir adelante, o cree que deberíamos de quedarnos a la antigua? No, en el caso de Nicaragua, puesto que las redes sociales tienen una muy poca penetración, creo que, o sea, la apuesta de los partidos no debería de ser utilizar el Facebook o las redes sociales en general para ganar terreno, sino para complementar y ser un canal adicional de comunicación. Es decir, porque tampoco es cierto de que de las redes sociales y de tu presencia en las redes sociales va a depender la vida o el éxito o el fracaso de un partido. Eso no es cierto. Como te digo, las redes sociales son un medio de comunicación más, pero un medio que tiene el valor agregado distinto de los canales de comunicación tradicionales, que vos podés interactuar con la gente y saber qué es lo que la gente piensa. ¿En qué podría resultar perjudicial para un partido que solo se va a ocupar la herramienta de Facebook y Twitter, pero no incentiva movimientos sociales en lo que es en la realidad? Bueno, la gente tarde o temprano se dan cuenta que como dicen, son pura farándula. Es decir, que promueven, dicen esto, pero no hacen nada. Y entonces
podrían estar exponiéndose al peligro de perder credibilidad, o sea, cosa que ya ha ocurrido evidentemente, pero si lo hacen de esa manera, o sea, además de perder credibilidad, la gente pues ya va a perder el incentivo de querer pertenecer a algún partido político. ¿Cuáles podrían ser las mayores ventajas de ocupar el Facebook? No solo para promover en sí el partido, sino que algunas otras cosas que podamos ver que hagan un efecto en el sistema político de actualmente. Mira, es que las redes sociales en sí, por sí mismas no pueden generar un cambio en el sistema político. Como te digo, los cambios en el sistema político son producto de las acciones que vos realizás en la vida real. Entonces, las redes sociales lo que te sirven son de puente de comunicación entre la organización y su gente. Un puente de comunicación más, o sea, que no tiene por qué ser el único. Si va a ser el único, están muertos, pues. Entonces, tiene que ser el puente de comunicación entre la organización y la gente para llevar acciones que conlleven a cambiar el sistema político. Pero lo que vos realices a través de las redes sociales por sí solo es imposible que genere un cambio en el sistema político, es un contrasentido en sí mismo. Bueno, ya hemos escuchado datos muy interesantes en lo que es las redes sociales, el ámbito político y la movilización ciudadana dentro de ella. Y creo que con ello podríamos quedar conformes en la entrevista con Myron Tom de Nicaragua 2.0, al cual le agradezco mucho el que haya sido partícipe de nuestra investigación. Muchas gracias. Sí. No, gracias a ustedes y le agradecemos tenerlo en cuenta.